Moratiel era un sacerdote dominico que descubrió dentro de su ministerio el silencio y iba impartiendo retiros por toda España y América. Ahí lo conocí en uno de esos retiros y pues estuve con él durante mucho tiempo hasta que se fue, ¿no? A raíz de esa información, no solo teórica, sino de corazón, ¿no?, que yo fui tomando, pues cuando él se fue hice un trabajo con esos apuntes y de ahí surgió este libro. El contenido de este libro en realidad es la palabra de Moratiel y la vida de Moratiel, ¿no?, que está aquí inmersa, ¿no? Yo soy como un testigo de esto, ¿no? Y su palabra, él nos decía que el silencio no es la ausencia de ruido, el silencio es la ausencia de egoísmo, ¿no? Y bueno, eso es algo muy importante a tener en cuenta, porque a veces pensamos que la palabra silencio es mucho más amplia de lo que nos evoca directamente, ¿no?, esa palabra que es la ausencia de ruido. El egoísmo, el egocentramiento es algo que nos aleja de nosotros mismos y de los demás, ¿no? Y él nos marcó un camino para salir de ahí, como otras muchas tradiciones lo han hecho a lo largo de la historia. Él nos marcó un camino y nos dijo algo muy hermoso antes de irse, y es que si lo buscáramos, que lo buscáramos en nuestro corazón, ¿no? Y siempre nos señaló hacia nuestro propio corazón para encontrar ahí el silencio. Él decía que el silencio es el único maestro y que descansando en nuestro interior, en nosotros mismos, es donde podríamos encontrar pues una morada de paz y de libertad. Moratiel, en los encuentros que tenía con nosotros, de repente nos contaba una leyenda, nos decía: os voy a contar una historia, y él a través de esas leyendas de alguna manera no acudía a nuestra mente sino a nuestro niño interior, ¿no? Y bueno, pues nos relajábamos ahí y muchas veces comprendíamos mucho más de lo que se puede comprender a través del pensamiento discursivo, ¿no? Y esas leyendas, parte de ellas están publicadas en la web de la Escuela del Silencio, en la página web de los dominicos, pero había otras que no lo estaban, y entonces esas son las que están aquí en este libro para acompañar a su enseñanza, diríamos, más intensa, ¿no?, más sistemática, ¿no? Nos escribía algunas cartas a las personas que participábamos en esos encuentros y en esas cartas él nos enseñó a ver la enfermedad de una manera absolutamente distinta a lo que conocíamos, ¿no? Para él la enfermedad fue un camino de aprendizaje y sobre todo nos ayudan esas cosas que él nos comentó y de cómo lo vivió a saber cómo afrontar la contrariedad, ¿no? Porque la vida no siempre nos da lo que queremos, sino que a veces nos presenta situaciones difíciles, ¿no? Y él ahí nos iluminó un poco cómo vivirlas, ¿no? Moratiel fue un precursor en el tema del silencio, ¿no? Ahora hay muchas personas que hablan del silencio y que reconocen la importancia y la falta que nos hace ese silenciamiento y esa quietud y esa escucha interior, ¿no? Pero Moratiel fue un adelantado, lo que pasa es que él no se hacía notar, ¿no? Era un hombre pues que él no tenía afanes ni objetivos, ¿no? Nada más que derramar un poco todo lo que había en su corazón, ¿no? Pero él fue el primero que empezó a hablar de esto y de todas maneras él recoge una tradición muy antigua respecto al silencio, ¿no?, que está en su propia orden con el maestro Éscar y como decía antes, otras muchas tradiciones que nos enseñan a silenciarnos y a escucharnos a nosotros mismos.